Bueno, el día de ayer tuvimos un invitado que recibió muy buenos comentarios y se trata del activista y comentarista político Alejo Vergel, quien denunció que desde hace varias semanas no tenían noticias de Beto Coral. Recordemos que Beto Coral fue detenido por las autoridades en Estados Unidos y ni su familia ni sus allegados sabían dónde estaba o en qué condiciones estaba desde hace varias semanas, después de varios días de detención, y desde este programa hicimos un llamado a que se supiera y se definiera la situación de Beto Coral. Y usted nos tiene una información de última hora sobre esto, ¿no? Sí, fuentes nos han confirmado que Beto Coral llegaría el día de hoy deportado desde Estados Unidos, deportado magno expulsado, y al parecer sería recibido por el mismo presidente Gustavo Petro y por la canciller, la señora Villavicencio. Algo que obviamente ellos han seguido muy de la mano, que realmente es un caso muy delicado porque muchos lo catalogan como el primer preso o perseguido político del gobierno de la Espriella sin haberse posesionado, y más con esa relación que mantendría de la Espriella con el gobierno de Estados Unidos, que se le suma a la muerte de este muchacho que fue Joan Sebastián asesinado Guerrero por el ICE, y donde hasta el momento, hoy, jueves 16 de julio del 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella no ha pronunciado ni una sola palabra y ningún miembro de su gabinete, a pesar de que él era activamente votante de los defensores de la patria y de la Patria Milagro. Así que Beto Coral llegaría el día de hoy a Colombia de Estados Unidos y sería recibido por la canciller y por el señor Gustavo Petro Urrego. Deportado, podríamos decir injustamente, ¿no? Pues porque lo que se sabe es que su condición en Estados Unidos era regular, que tenía permiso de trabajo, que tenía, digamos, que todos los papeles además en regla de seguridad social, llevaba más de 10 años en Estados Unidos, y si bien es cierto, pues había hecho unas solicitudes de asilo político y demás, pues era una persona que estaba en una condición migratoria regular, y por ser crítico de ciertas ideas o por pensar diferente, pues hoy lo que se sabe es que podría ser deportado en las próximas horas. Así que bueno, creo que es igual un parte de tranquilidad para la familia de Beto Coral, que va a estar y reunirse con él, no como debería ser, es decir, esto no deja de ser una injusticia, pero al menos ya se sabrá y estará en territorio colombiano, y podríamos decir en territorio seguro si se dan las condiciones, ¿no? Y también, digamos, lo que tú hablabas ayer con Alejo Vergel, de que no se conocía desde hace muchos días con claridad cuál era la situación de Beto Coral. Nosotros también en No Copio, con Iván Gallo, hablamos con la ex esposa de Beto Coral y nos manifestó que un día, pues en medio de los implementos que a él le dieron como para, pues mientras estaba recluido, en un desodorante había un cordón. Sabemos que pues muchas veces o varios casos de gente que está recluida utilizan estos implementos para suicidarse o para atentar contra su vida, y realmente ellos lo que están manifestando es que había como cierta perspicacia, o había cierta hipótesis de que querían hacer pasar eso con Beto Coral. Obviamente esto también eran pues suposiciones o cosas que salían alrededor de que no se conocía la situación de Beto, y esto ya es un parte de tranquilidad para su familia, teniendo en cuenta que pues ya en Colombia van a saber cómo está. Obviamente aquí no va a llegar a ser encarcelado y demás, y pues va a estar nuevamente en su patria, de la cual salió después de ser víctima, porque él llega a Estados Unidos como en una especie de asilo por el asesinato de su padre y la investigación que él llevó, que incluso sacó un libro y demás. Así que tampoco es cierto decir que pues Beto estaba ya de ilegal o realmente pues tenía una condición de criminalidad. Incluso él estaba asilado en Estados Unidos, tenía pues una condición de víctima, y fue claramente pues un tema de sus declaraciones, no solo contra el gobierno de Colombia entrante de Abelardo de la Espriella, sino también contra el de Donald Trump, que es el que finalmente toma esta decisión, muy de la mano del señor Marco Rubio, ¿no? Fue. Sí, ya vamos a hablar sobre este tema porque justamente, y lo decíamos al principio, pues cada día parece que Abelardo de la Espriella gobierna es para Donald Trump y no
no para los colombianos, pues porque no se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el asesinato de un migrante colombiano en Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, su equipo, puntualmente José Manuel Restrepo, se ha reunido con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump y hecho alianzas y foto para aquí y foto para allá. Así que vamos a hablar sobre este tema en Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, sí vamos a juzgar, pero un poquito, ¿no? Vamos a juzgar un poquito este silencio, ¿no? Este silencio que ha habido sobre un tema pues que ha sido bastante indignante y es, les contamos acá, un migrante regular, de nuevo, es decir, tenía permiso de trabajo, tenía todos sus papeles de seguridad al día, fue asesinado el día lunes, Joan Sebastián Durán Guerrero, delante de su esposa y de su hija de 3 años mientras iba en un carro por la policía de migración y aduanas en Estados Unidos de manera claramente injustificada. Y hay una opinión de un sujeto, un abogado que es además columnista del Espectador, se llama Santiago Vélez, que a mí me ha parecido bastante controversial y creo que es la narrativa que se ha impuesto, y es: él escribe en Twitter: una reunión con el secretario de Estado no se desperdicia en ceremonias de indignación sobre asuntos que no están bajo su competencia y se depende de seguridad nacional, no de Rubio. Colombia tiene demasiados problemas urgentes con Estados Unidos como para usar un acceso tan escaso y valioso en exigirle respuestas sobre una investigación que él no dirige. La diplomacia también consiste en saber con quién hablar, de qué hablar y para qué. Además, el deber constitucional de proteger a los colombianos en el exterior recae sobre el gobierno en ejercicio, no sobre el que se posesiona el 7 de agosto. Afortunadamente, la diplomacia volvió a quedar en manos de adultos. Eso es lo que pone. ¿Usted qué piensa de esto? A mí igual me parece que si uno tiene y uno está en Estados Unidos y aspira a gobernar y a garantizar los derechos de los colombianos, eso también implica pues garantizar la vida de los migrantes colombianos. Sí, yo creo que pues tiene razón. Lo único que tiene razón de ahí es que pues de pronto no era el funcionario indicado para dar una respuesta sobre esto, pero yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si uno está como servidor público, si uno quiere llegar a la presidencia de la República y lo logra, como hizo Abelardo Espriella, a pesar de que esté lo del fraude y demás, el señor Abelardo Espriella se va a posesionar el próximo 7 de agosto, es cierto que si la relación del señor Abelardo Espriella es tan, pero tan buena con el gobierno de Donald Trump, si le habla al oído a Marco Rubio, si incluso es ciudadano estadounidense, pues ¿por qué no ayudar a dar claridad a esto y a que no sigan pasando injusticias contra los colombianos? Yo creo que esto es una muestra clara, hasta el momento, pues porque no respondió Abelardo Espriella, de una denuncia que ha hecho el mismo Iván Cepeda. Y es que Abelardo no se podría posesionar, no tanto por el hecho de que tuviera la nacionalidad gringa, sino que cuando hace ese juramento para ser un ciudadano gringo, prevalecerían los intereses de Estados Unidos sobre cualquier otro. O sea, estamos hablando de un presidente que, a pesar de que un conciudadano pues se verá afectado, estoy hablando que lo asesinaron las fuerzas del ICE, decide estar en silencio porque no quiere tener problemas con el gobierno de Donald Trump o con Marco Rubio o algunos de sus funcionarios. Yo creo que sí, o sea, muy de malas el señor Restrepo, que justo lo cogió allá y no habla de esto. O sea, realmente creo que es lo que se tiene que hacer, así fuera un petrista, así fuera y que había centro, votado por Abelardo, ¿no? Es lo que se sabe, además. Sí, porque yo creí que eso era una narrativa, no, porque muchas sí, veces pues yo entré al perfil de Facebook del man y hacía muchas publicaciones de Abelardo. Sí, y lo otro es este tema de el voto en el exterior. Podríamos decir que sí fue determinante en la victoria de Abelardo de las Priellas, es decir, no solo fue determinante, sino contundente. Hay un montón de personas allá afuera, en otros países, migrantes y demás, pues que están o pues que le dieron su respaldo a este proyecto político, y ante la primera amenaza, asesinato, hostigamiento, pues pareciera que este gobierno les da la espalda. Listo, no lo convence
conversen en esta reunión diplomática y bueno, y con una agenda, me imagino que súper delimitada, pero el silencio absoluto, que no se haya pronunciado al respecto, ni siquiera Abelardo de la Espriella, a mí sí me parece infame. Perdóname, ¿ese es Marco Rubio? Sí, ahí estamos viendo Marco Rubio fue el mismo que puso un trino, o fue Bernie Moreno, cuando pasó lo de Beto, que decían, buen viaje a Colombia, Beto, no te queremos más que no sé qué. No sé si fue Marco Rubio, pero sí fue uno de los de O alguno sea, de ellos. estamos hablando de que ellos están muy enterados de todos esos procesos que pasan con colombianos en su país. Sí, totalmente, totalmente. Fue una reunión entre Marco Rubio, a quien estamos viendo allí, el secretario de Estado, quien recibió pues al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien está en una gira por Estados Unidos. Restrepo, junto con los otros ministros designados, que son Jorge Mora en Defensa, Omar Bula en Relaciones Exteriores y Mauricio Gómez en el Micomercio, pues le agradecieron el respaldo al secretario de Estado en la transición y lo que llaman ellos el inicio de una nueva etapa en relación entre nuestros países. Fue una reunión de alrededor de 45 minutos a puerta cerrada, fue en la mañana, no hubo referencia al asesinato de Joan Sebastián Durán durante las declaraciones de prensa, y lo que dijo José Manuel Restrepo es que le reiteró a Marco Rubio la intención de entrar al Escudo de las Américas para fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las fuerzas militares. Le dedicó un extenso mensaje José Manuel Restrepo, que es el que estamos viendo allí en pantalla a través de su cuenta de Twitter, en el que pues habla y le agradece, digamos, que por este encuentro. Y además Marco Rubio también publica la foto y dice: fructífera reunión con el vicepresidente electo de Colombia para discutir el futuro de la asociación entre Estados Unidos y Colombia. Esperamos con interés trabajar con la próxima administración del presidente electo Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos. Eso fue lo que escribió Marco Rubio sobre esta reunión. Y mientras tanto, José Manuel Restrepo dijo: por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, uno de los encuentros más importantes de la Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos. Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas, como les estaba diciendo. Exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico. Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables. Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita, ¿no? Parece ya una visita de Estado, ¿no? Como de mandatarios, de pares, pues. Sí, pues eso había un poco más cuál va a ser el papel realmente de José Manuel Restrepo, ¿no? O sea, más que un vicepresidente, que hay que decirlo, estamos acostumbrados a que el vicepresidente no hacía un carajo. Realmente este José Manuel Restrepo es ministro de Hacienda, canciller, o sea, este man es diplomático, Sí. economista, bailarín, no, una cosa de locos lo que es el señor José Manuel Restrepo. O sea, yo creo que cada vez se afirma más que el que manda, entre comillas, muchas comillas, es Abelardo de la Espriella, pero que el que ejecuta y sabe hacer las vainas es José Manuel Restrepo, porque pues yo he alimentado también una teoría aquí desde el Tercer Canal y desde No Copio, y es que el que verdaderamente manda se llama Carlos Alonso Lucio, el señor Enrique Gómez y el señor Carlos Suárez, que son los tres que están detrás de la candidatura de Abelardo, que incluso lo hemos visto más apaciguado de lo que estaba en campaña, ¿no? O sea, realmente ha salido más José Manuel Restrepo y lo ha mandado, o sea, no lo ha dejado descansar a este señor. Ha estado en Estados Unidos, incluso muchos hablan también de que tuvo una reunión con el Banco Interamericano, sí, y con el cual pues también no hay una respuesta clara sobre esos milloncitos que le dio para el supuesto empalme y que no eran reembolsables. Y hago una claridad: la persona que hizo ese trino contra Beto Corral fue Bernie Moreno, que es un Bernie Moreno, ok. congresista estadounidense de origen colombiano, y que decía: no puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como un agente extranjero de ese mismo gobierno mientras al mismo tiempo socavas nuestra política exterior. Que tengas una buena vida de regreso a Colombia, Beto. Y me gusta
traer esto a colación porque mucha gente en el chat, que igual pues es respetable, dicen eso, como Beto Coral tampoco podía asumir venir aquí a Colombia, de Estados Unidos, tomar estas posturas y que no le pasara nada. Pero creo que cuando uno lo deportan es por temas migratorios, cuando uno lo expulsan o lo judicializan, si es por un tema como de meterse con algo en Estados Unidos, por tener cargos y demás. Y hasta donde yo sé, ni en Estados Unidos ni en Colombia, la libertad de expresión y uno irse en contra del gobierno de turno, pues es un delito. Sí, realmente. estamos hablando de censura, ¿no? Es una clara censura, es un claro hostigamiento y pues es, digamos que quitarle a una persona toda una vida que había construido ya más de 10 años estando en ese país con todo el derecho, porque además migrar es un derecho, es decir, no está cometiendo ningún crimen por estar allá, porque además lo estaba haciendo bajo las condiciones que pide Estados Unidos para los migrantes, ¿no? Entonces eso es lo que es injusto. Y Bernie Moreno, es que los confundo porque pues, para mí son la misma persona, pero no, Bernie Moreno, que es de origen colombiano, pues dice esto. Pero Marco Rubio es de origen cubano y es muy cercano a otra congresista también del partido republicano, ¿no? Ellos son republicanos, del mismo Donald Trump, la señora María Elvira Salazar, de origen cubano también, muy crítica al gobierno de Gustavo Petro, ha apoyado de manera deliberada a Abelardo de la Espriella, y ella sí se ha pronunciado en contra de lo que pasó con el ciudadano colombiano y pidió respeto por lo que pasó con el Ahorita ICE. hablamos de esas declaraciones, las tenemos más adelante porque también habla de la lista OFAC, ¿no? Habla de Petro y la lista OFAC. Usted mencionaba que sí, en efecto, Abelardo de la Espriella se había reunido con personas del Banco Mundial. De hecho, se reunió con Susana Cordeiro Guerra, que es la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Se reunieron ayer, eso fue también toda una parafernalia de videos, de fotos. Dijo que era para impulsar proyectos estratégicos con infraestructura, estabilidad fiscal, salud, energía, desarrollo regional. Bueno, mejor dicho, eso van de encuentro en encuentro. Pero otro de los encuentros que fue polémico el día de ayer, que quisiera que conversáramos también a profundidad sobre este tema, es con el ministro de Relaciones de Política Exterior, de Relaciones Exteriores de Israel. No sé cómo pronunciar su nombre, pero ponen unas fotos y las podemos mostrar en pantalla, y el ministro envía un mensaje. Ahí los estamos viendo con el ministro de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar. Ahí los vemos a ambos y dice: me alegra haberme reunido en Washington con el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula. Juntos trazamos una hoja de ruta para el restablecimiento pleno e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros países, apenas asuma el presidente elegido democráticamente el próximo 7 de agosto. Nuestros países nombrarán de inmediato a sus respectivos embajadores. Recordemos que ambos se retiraron en junio de 2024. Eso es cierto, las relaciones con Israel estaban rotas desde junio de 2024. Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria en este importante paso. Acordamos eliminar de manera recíproca el requisito de visa entre ambos países, y esto es solo el comienzo. Colombia fue una de las grandes amigas de Israel y esa amistad volverá a ser más fuerte que nunca. ¿Cómo ve usted esto, Julián? Bueno, primero me sorprende este señor Bula. Uy, se ve muy flaco, ¿no? Es alto, además, es alto. Se ve, o sea, en las fotos se veía un poquito más rellenito aquí en Colombia. Pues yo creo que primero, o sea, de lo que hemos podido hablar con Mauricio Jaramillo de Asir, con la señora Rosa Villavicencio, con la Cancillería, creo que el empalme entre las dos cancillerías es de los más conflictuados, porque si algo ha hecho la Cancillería en el gobierno de Gustavo Petro es ser muy determinante con la relación con Israel. A mí me parece que aquí, más que una necesidad de, por ejemplo, lo que estaba en discusión con Mr. Taxis y Gustavo Petro, de esas importaciones del carbón y esa relación económica que pueda tener Colombia con Israel, esto es netamente una perspectiva de país y de relaciones internacionales. Es como Gustavo Petro
se fue en contra de Israel, quiso cortar todo esto, condenó a Netanyahu y demás. Nosotros que somos todo lo contrario, o decimos ser todo lo contrario de Gustavo Petro, lo primero que tenemos que hacer es volver a tener relaciones con Israel para mostrar que nosotros estamos en desacuerdo de eso. O sea, aquí realmente es una postura política, y no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial, de quiénes están a favor y quiénes están en contra. Entonces yo creo que esto es una cachetada para el gobierno Petro, para los votantes de Iván Cepeda, los 12 millones 500.000 personas, y todas las personas que están en desacuerdo con lo que está pasando en Medio Oriente. Y pues obviamente era de esperarse, y el señor Otto Bula, es que lo tengo ahí por el apellido, el señor Bula, pues realmente también había puesto unos trinos que iban mucho en esa línea, y por eso fue escogido para este cargo, porque realmente este es un golpe mediático y político para decir: nosotros estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Medio Oriente, y nuestro lado es el lado Israel y con el señor Netanyahu. Sí, pues yo creo que es bastante cuestionable, lo vuelvo a decir. Parece y es claro que Abelardo de la Espriella está gobernando para Donald Trump, y eso incluye este guiño a Israel de retomar las relaciones, de retomar los vínculos o las transacciones económicas. Recordemos que Colombia es un abastecedor importante de carbón para Israel, entonces digamos que ahí ha habido unos precedentes bastante importantes del gobierno actual, del de Gustavo Petro, en contra pues de estas transacciones que lo que él ha dicho en múltiples escenarios es contribuyen a este conflicto y contribuyen a que Israel siga perpetuando este genocidio en contra del pueblo palestino. Entonces es muy indignante, y incluso el presidente Gustavo Petro se pronunció muy corto, escribió en su cuenta de Twitter, creo que tenemos el trino, ahí lo vemos, ante esta noticia de que se van a restablecer las relaciones. Él pone: quien apoya un genocidio será genocida en su propio país. Es lo que pone Gustavo Petro, porque pues bueno, sabemos que este es un tema del que él se ha abanderado, del que él ha tenido bastante, digamos que, liderazgo sobre rechazar cualquier tipo de relación con Israel, y bueno, sabemos que esto va a cambiar radicalmente a partir del gobierno de Abelardo de la Espriella. Cuéntenos ustedes qué piensan en comentarios sobre estas relaciones con Israel, sobre estos guiños que hace Abelardo de la Espriella. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.